Hoy vamos a hablar acerca de la segunda etapa de la lucha por la independencia. A esta le vamos a llamar la etapa de la organización. El personaje central de esta etapa será José María Morelos y Pavón. No hay que olvidar que quien toma la cabeza principal de la insurrección va a ser Ignacio López Rayón, y José María Morelos y Pavón se va a encargar del sur, mientras que Ignacio López Rayón del norte, ya que así fue la disposición de Miguel Hidalgo y Costilla. Debido a que José María Morelos y Pavón toma el sur, pues va a ser en donde van a encontrarse las mayores y las importantes tomas, luchas y lugares que en el norte. Sin embargo, José María Morelos y Pavón se sabe disciplinar a las disposiciones de Ignacio López Rayón. Este inclusive va a tener ciertas ideas diferentes. Vamos a ver lo mismo que con Hidalgo y Allende. En este caso va a ser Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón, dentro de sus batallas, una de las más importantes, va a ser la toma de Acapulco, que para eso fue designado. Y esa es importantísima porque Acapulco representaba la puerta hacia Asia y de Asia hacia Europa. Entonces, el tomar ese puerto fue un momento fundamental. Otro de los momentos gloriosos de José María Morelos y Pavón va a ser el sitio de Cuautla. ¿Por qué sonrío? Porque fíjate que aquí pasa algo muy curioso. Aunque fue un verdadero sitio donde por muchas semanas Calleja había tomado dicha ciudad y les había cortado alimento, agua, medicina, etcétera, etcétera. La historia nos cuenta que logra salir Morelos. Morelos va a decidir en un momento dado si continúa, si mueren dentro o mueren luchando. Y decide morir luchando, morir buscando la libertad. Y entonces sale del sitio. Pero aquí hay una cosa muy curiosa. ¿Por qué? Porque en realidad salió muy fácilmente. Sin embargo, Calleja no se iba a desmentir o no iba a desenmascararse en decir que había sido un error de él, que había tenido un descuido, que no había tenido esa ciudad que ya la tenía y que ya tenía Morelos en su lugar y que lo dejó escapar. Entonces redacta un escrito en donde que a pesar de sus cuidados, a pesar de todo lo que debería de haber hecho Calleja, Morelos logró escapar. Entonces le dio una gran importancia a Morelos. Le dio un grado enorme como estratega militar, que no lo tenía tanto. Sí era, pero no era tanto. Y ese escrito de Calleja le llega a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, al leerlo, imagínate lo que dijera, lo que diría ese escrito, que él va a expresar que con 3 hombres como Morelos dominaría el mundo. Pero en realidad Calleja lo escribe de tal manera que él no quede mal. Y no quedó mal, porque inclusive posteriormente le van a dar el virreinato de la Nueva España por el trabajo que hizo sobre Morelos. O sea, él no iba a decir mis soldados se durmieron, descuidé una zona, por ahí lograron escapar. No, sino al contrario, iba a decir que a pesar de todo lo que él había hecho, aquel hombre había podido escapar. Otro de los personajes importantes dentro de este sitio va a ser Narciso Mendoza. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque él va a ser un muchachito de 12 años que va a salvar el sitio. Resulta que los realistas ya lo iban a tomar y habían uno de los únicos cañones que existían ahí, lo iban a atrapar. Y él, siendo un niño, con no conocimientos de nada, muy propios, bueno, los básicos,
enciende el cañón, dispara el cañón y entonces hace bajas a los realistas. Y los realistas que habían pensado que ya estaban por tomar la ciudad, que así era, pues al darse cuenta que los disparaban con un cañón, pues se dieron cuenta que no y se retiran del sitio. Entonces Narciso Mendoza se convierte en un gran héroe, que después la historia no lo toman mucho porque se pasa del lado de los conservadores, y entonces como tenemos la historia de los liberales, pues los enemigos son los conservadores, y por ahí como que se pierde su imagen. Dentro de las importancias de José María Morelos y Pavón es que va a darnos la Constitución. Pero para esto hay que tomar en cuenta que Ignacio López Rayón es el que va a indicar que se haga la Constitución. Al principio José María Morelos y Pavón no está de acuerdo. Él quiere que primero se logre la independencia y después una Constitución. Ignacio López Rayón, que va a ser el abogado, va a ser el de la ley, va a decir, sabes que no, se requiere tener una Constitución y después la independencia en base a esa Constitución. Ambos tenían razón y ambos tenían errores, pero José María Morelos y Pavón acepta el mandato y apoya al Congreso. Y entonces se forma el Congreso en Chilpancingo, en donde va a estar al frente José María Morelos y Pavón defendiéndolo. Y va a dar inclusive su vida por defenderlo, ya que cuando vienen los realistas sobre Chilpancingo, él va a decidir entregarse para poder distraer y de esa manera que el Congreso pasara a Apatzingán. Y así fue. Detuvieron a José María Morelos y Pavón. Claro que esta detención tenemos que entenderla desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es que en España ya había regresado Fernando VII y había decidido ser un gobernante absolutista. Quitaba la Constitución de Cádiz. Con esto, muchos peninsulares y criollos ya estaban decididos a no continuar con la lucha de independencia. Recuerda que desde Hidalgo se había dicho viva Fernando VII y lo que se quería era la independencia mientras regresaba Fernando VII. Pero al momento de regresar, pues ya no tenía objeto. Entonces retiran el apoyo, le pasa lo mismo que Hidalgo, le retiran los apoyos, le retiran los soldados, que era la gente que trabajaba en las haciendas, son retirados, y Morelos, cuando va a defender el Congreso, pues ya es un ejército débil, que no tiene dinero, que no tiene soldados, y que entonces no tiene para proteger el Congreso, o lo protegía, huía con él, o los detenía. Y entonces eso fue lo que hizo, detener al Congreso. Dentro de esto, los principales enemigos de Morelos y quienes les van a dar mucha lucha va a ser Calleja, pero también va a estar otro personaje que es Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide inclusive le va a dar una baja tremenda en Valladolid o en Morelia, y en otro sitio también estuvo a punto de detenerlo, pero un general superior a Iturbide le ordena que salga de la lucha. Y entonces Iturbide no va a comprender, después se va a dar cuenta que había varios generales que estaban a favor de la lucha insurgente y que impidieron que Iturbide ganara, y en otras ocasiones inclusive lo sentenciara. Pero esto va a hacer que se separe Iturbide y le deje el trabajo a Calleja. Calleja entonces va a estar al pie, pero tampoco no le va a ganar a José María Morelos y Pavón, porque no lo va a detener hasta que se dan los acontecimientos que ya te dije en España. José María Morelos y Pavón ya va a ser detenido, va a ser encarcelado, y en uno de los sitios donde estuvo encarcelado, si tú vas a la villa, en la Basílica de Guadalupe en México, hay una capillita que se le llama El Pozo, el Pocito. En esa capillita estuvo encerrado antes de ir a Ecatepec. El lugar en donde lo fusilaron fue en Ecatepec. Antes de ese sitio, ahí estuvo, en la basílica. Y otro detalle es que estando él encarcelado, pues es proclamada la Constitución de Apatzingán en 1815. También es importante decir que José María Morelos y Pavón
para iniciar el Congreso en Chilpancingo, que va a dar luz a esta Constitución, menciona los sentimientos de la nación. Dicho documento, había uno previo que era de Ignacio López Rayón y que Morelos le va a dar otra figura, en la cual pues ya va a dar la base para nuestra Constitución, va a dar la base para la nación, se le va a dar el nombre de México por primera vez, porque antes Hidalgo y los demás le hablaban sobre América, y acá ya se le da propiamente el nombre de México, por eso también es importante. Bueno, pues esto a grandes rasgos sería esta etapa. Next class, students. See you later.